Lo que pasa con el asunto de los sellos, que no se han explicado cómo es. O sea, una enseñanza muy teológica y de una visión a un entender demasiado muy humano. Entonces, cuando lo hacen así, se distancian de la verdad profunda que tiene. Perdón. Al haber una falta de conocimiento profundo, porque falta conocimiento profundo, no se trata de una simple ambigua teología que presenta diferentes puntos de vista, porque los muchos puntos de vista lo que traen más confusión que entendimiento, conocimiento. Por eso hay que irse a la revelación plena del Espíritu en el conocimiento profundo de la palabra, porque el conocimiento profundo de la palabra es la misma revelación plena que trae conocimiento todo. Muchos de los que explican esto, basado en una teología histórica, tomando por referencias históricas, creen que los hechos proféticos se van a acomodar a eso, a su entender de eso. Y los hechos proféticos no se van a acomodar a nada de eso, porque ni lo que se va a cumplir ni lo que se está cumpliendo está relacionado directamente con el entender histórico ajustado a la profecía, porque muchas de estas cosas se esconden de todo ese entender histórico que ellos tienen. Por eso muchas profecías en el pasado fallaron, como la que está fallando ahora, la de Gog y Magog, donde muchos encierran ese conocimiento en un conocimiento tradicional acercado a Rusia. Se ha hecho un acercamiento a Rusia y lo asesoran muchos gurús teológicos, tomando en hecho las familias que salen después del diluvio, como el caso de Gog y Magog, ¿verdad? La guerra de sequía de Gog y Magog, que la asocian directamente a esa familia que habla Génesis. Pero el caso de Gog y Magog no tiene que ver nada en relación con Rusia, porque Rusia obedece a otras naciones, igual como Estados Unidos. Y esto se ha malinterpretado de una manera tan ruidosa que se ha tornado en un corno, porque ha infundido temor en las naciones que de alguna forma ellos dicen no aparece en el escenario profético del futuro. Bueno, todo lo profético del futuro. ¿En qué escenario que aparece entonces? Aparece un escenario que es el escenario actual, donde se desarrolla la gracia. Entonces, ni Rusia, ni Estados Unidos, ni ninguna otra nación de Occidente va a aparecer en los días del cumplimiento profético después del rapto. Todo lo relacionado con ello tiene que ver con el rapto. Y Rusia no es Gog y Magog, lo he enseñado varias veces, o lo he escrito y lo he enseñado a otras personas, que no tiene que ver nada con Gog y Magog. Y voy a hablar detalladamente sobre esto, para después ampliarlo, porque estoy escribiendo esto, estoy preparando un libro para escribir más ampliamente de esto y presentarlo. Pero oigan bien, Rusia no es Gog y Magog. Eso es un mal entendimiento teológico, una confusión teológica, un acomodamiento irracional por falta de profundidad espiritual en las profecías. Y con esto se le ha infundado un temor a Estados Unidos, porque le dicen, Estados Unidos no aparece en las profecías. Bueno, ¿y dónde que aparece entonces? Ah, que Rusia aparece. ¿Y por qué Rusia aparece y Estados Unidos no? Ah, porque Rusia es Gog y Magog. ¿Quién te dijo a ti que Rusia es Gog y Magog? Ah, que geográficamente, que la familia... No, tú no puedes asociar disociando algo que no tiene relación alguna. Eso no tiene que ver nada con eso. Y hay que entender los cumplimientos proféticos y lo que está pautado para lo próximo. Y para entender esto, tiene que entender la relación que existe con esto, porque le voy a hablar de los sellos, pero no le voy a hablar de los primeros jinetes, de los 3 primeros jinetes, sino del cuarto sello, el quinto y el sexto. Después yo le voy a hablar de los primeros 4, porque el de los 4 es más amplio, o es amplio, todo es amplio, pero este es amplio. Pero el cuarto sello es la guerra devastadora que está pronto a desatarse. Un sello de lo que se va a desatar pronto. Si ya el tiempo no se va a extender, ni habrá la tardanza, porque el tiempo de los gentiles termina, como habla Pablo, y no solamente Pablo, como hablan otros profetas y otras enseñanzas,
de que hay un lapso de la gracia que va a estar con los gentiles, y que cuando esto termine, el tiempo de los gentiles se acaba. El Señor habló de eso, porque hay que entender las dos razones, que la Biblia habla de dos raptos. Hay dos raptos, y después yo se lo voy a explicar más ampliamente, pero le voy a dar detalles de algunos. Hay un rapto judío. El rapto judío no tiene ninguna relación con llevarse las personas o resucitarla o llevársela al cielo. El rapto judío es una separación que se va a hacer después del rapto de la iglesia, en los días pre-tribulación y tribulación. Es lo que está pautado para suceder con el pueblo judío, donde serán tomados de todo lugar de la tierra por los judíos después del rapto, y que Dios termine el tiempo con los gentiles. El mundo se vendrá contra los judíos van a sufrir mucho, todos los judíos no han sufrido lo que van a sufrir, y eso que han pasado mucho trabajo. Pero en el caso judío, habrá un rapto, que es el que Jesús llama cuando dice en Mateo 24-25, cuando habla de la iglesia y de Israel, porque habla de los 12, cuando dice que estarán dos moliendo un molino, uno será tomado y otro será dejado, no se refiere a la iglesia, se refiere al rapto judío, donde los judíos van a ser separados, y eso va a suceder después del rapto de la iglesia, no en este tiempo de la gracia, porque la gracia va, cuando termine con los gentiles, la gracia va a los judíos. La gracia termina con los gentiles, porque así como a Israel le vino un endurecimiento en parte, y todo lo que iba a ser para ellos pasó para nosotros, por toda la humanidad, mejor dicho, porque toda la exclusividad de Israel y todos los privilegios que Israel tenía como nación, cuando la gracia entra con mi Señor Jesús, todos esos privilegios pasan a la humanidad, y ya Israel pierde los privilegios o la exclusividad de los privilegios, y entonces pasan a ser para toda la humanidad, para nosotros. Nosotros somos los que recibimos todos esos privilegios que el Señor nos da. Vamos a llamarle así privilegio, pero es más que privilegio. Entonces, cuando el tiempo de los gentiles termine, vendrá, y Pablo lo explica así cuando habla en Romanos. Lo único que Pablo lo explica de una manera implícita. Pablo, cuando habla en Romanos, le dice que así como él da a entender de que así como le vino un endurecimiento en parte a los judíos cuando el Señor vino, y antes del Señor venir, porque ya Israel estaba endurecido, y la muestra de eso es que rechaza al Señor, no recibe al Señor, y que solo un minúsculo grupo de judíos es el que se acerca a Jesús. Un minúsculo grupo, reducido, los escogidos, el remanente de Israel en ese tiempo, que sí abraza a Jesús y cree Jesús, pero por demás los líderes religiosos o toda la nación, dice la palabra que muchos creían en él, y por no poner su lugar, y eso pasa siempre, por no poner su lugar en la sinagoga o en el templo judío, pues no le seguían, porque no se trataba simplemente de creer, también se trataba de aceptar, porque ese creer de tener por cierto, de decir, bueno, sí, él es el Mesías, pero ¿qué? No se trata solamente de que tú le digas que es el Mesías, hay más razones profundas de ahí, por eso hay que creer en el corazón y confesar con la boca. ¿Entiendes lo que pasa con esto? Entonces, ese endurecimiento que va a venir, que ya está comenzando en los gentiles, hay cierto endurecimiento, pero ese endurecimiento llegará a su grueso más fuerte después del rapto, porque la gracia va a terminar con los gentiles, como habla el Señor en Mateo 25, hablando de las vírgenes, de las 10 vírgenes, las 5 prudentes y las 5 insensatas, que cuando el maestro llegó, o el maestro, sí, el novio llegó, que es nuestro Señor, las vírgenes se despertaron, pero a 5 les faltaban aceite. Entonces, yo sé que ustedes han leído la enseñanza bíblica, y que ellas van donde las prudentes para que les dé aceite, y las prudentes le dicen que no, para que no le falte a ella, pero tampoco para que le falte a las otras, sino que dicen, más bien vayan, porque ustedes saben dónde los venden. Cuando ellas van y salen a comprar el aceite, dice que el novio llegó y las prudentes se fueron con ella. Y cuando la imprudente fueron a comprar aceite, la insensata, que retornan, dice así mismo, le hace en Mateo 25, que la puerta se cerró. Eso es lo mismo que Pablo habla en Romanos,
la puerta se cerró, o sea, el tiempo se acabó para los gentiles, porque este es el día aceptable, dice la palabra. En este momento que está siendo predicado el evangelio de los gentiles, para que ellos acepten a Jesús. Porque no es porque el hombre quiera acercar a Jesús, es que hay un lapso de tiempo, y ese lapso de tiempo cuando concluya, ya no habrá más esperanza, porque en la tribulación o después del rapto no habrá salvación para los gentiles. Entonces, ¿cuál es el asunto? Que Rusia y Estados Unidos y todas esas naciones poderosas no es que no aparecen en la profecía, sino que no son parte del tiempo del fin en las profecías. Ninguna de ellas son parte. Y Rusia no es Gog y Magog, y se lo voy a explicar por qué ahora. En Apocalipsis 6:12, bueno, el cuarto sello cuando se desate, que va a traer una guerra descomunal, porque en el mundo habrá una guerra descomunal, lo que llamamos la tercera guerra mundial, que es una guerra sin precedente. Una guerra sin precedente porque nunca ha pasado una guerra así sobre la faz de la tierra. Entonces, en esta guerra que va a suceder, todas esas naciones van a desaparecer, como lo dice la Biblia. Dice el sello 4, que la cuarta parte de la población del mundo será muerta, la cuarta parte. Supongamos que en el mundo haya, las estadísticas de la ONU dicen que son 7.000 millones casi, pero nosotros sabemos que hay más de ahí. En el mundo tiene que haber como 8.000 millones, cuidado, porque no todos los pueblos están censados y hay lugares donde el censo no se ha hecho correctamente, porque no hay un control real de natalidad. Eso es mentira, que hay por eso hice un aproximado, pero ese aproximado es deficiente, porque ese aproximado puede hacer que la población del mundo tenga 20, un 30% más de lo que se dice a nivel mundial, porque hay lugares inhóspitos, lugares donde no llega el control natal en los pueblos. Entonces, la palabra dice que van a morir aproximadamente ahí la cuarta parte de la población humana en esta guerra. Esta guerra es la próxima que va a pasar. Y en esa guerra van a desaparecer todas esas naciones. Estados Unidos va a desaparecer, Rusia va a desaparecer, gran parte de Europa va a desaparecer y gran parte de Asia, incluyendo China, Japón, porque se estima que va a desaparecer aproximadamente casi 2.000 millones de personas, y cuidado, aproximadamente en esa guerra. Entonces, según el sello 4, todo eso va a desaparecer. Y lo he visto, yo sé lo que le estoy hablando, porque he visto y sé lo que va a pasar. Entonces, cuando pasa el sello 4 con la muerte de la población mundial, donde van a morir muchos cristianos, después de esto se va a desatar el sello 5, el sello quinto. El sello quinto es una persecución contra los que creen, contra la iglesia, los que creen en Jesús. Se va a levantar una persecución a nivel mundial, porque así como Nerón culpó a los cristianos al principio por incendiar a Roma, es la misma causa que se va a usar en aquellos días, que ya es previo, porque ahora en los días de Sodoma, acuérdense que estamos en los días de Sodoma, que después voy a hablar de esto, ya previo hay una animosidad contra los que creen en Jesús. De hecho, en Estados Unidos hay universidades donde tú no puedes mencionar el nombre de Cristo. Y mientras más civilizada supuestamente la nación, más atea es. Que el ateísmo es una cuestión que hay que tratar en otro momento. Ese ateísmo atroz que quiere controlar mucha gente. Entonces, le estoy hablando así porque el sello 4 y el sello 5 es un asunto previo a el sello 6. De hecho, las almas que claman delante de Dios pidiendo justicia se debe a la multitud que va a morir en el sello 5. Ahora, Dios va a tener que permitir eso por una razón, para que muchos puedan ser salvos, por la misma condición que ha tenido el pueblo, en la misma forma que los líderes han manejado la iglesia, y lo han hecho algunos pastores, los creyentes, mejor dicho.
Dios va a permitir eso, o es parte. Bueno, aunque Dios sabe quién se salva o no se salva, pero esto va por ahí. Entonces, después del sello quinto, ¿verdad? Viene el sello sexto. El sello sexto es cuando sucede el rapto, que está en Apocalipsis 6:12. Si tú te lees Apocalipsis 6:12, te vas a dar cuenta de... Se lo voy a leer. Dice, y miré cuando abrió el sexto sello. Y aquí hubo un gran terremoto. Ese terremoto no es un terremoto ordinario, es el mismo terremoto que habla el Señor en Mateo 24. Siempre en la tierra ha habido terremotos ordinarios, siempre. Hoy hay más estadística, hay más medios de comunicación. Si sucede algo en cualquier lugar, pues se notifica de una vez o pasa a las redes. Pero en aquellos años había tantos terremotos, como ese que pasó en Italia por un volcán que sepultó una gran parte de la población, que murieron todos. Pero no solamente eso, en los días del Señor hubo terremotos. Siempre ha habido terremotos sobre la tierra. Pero el Señor no está hablando del terremoto ordinario que conocemos. Aquí habla del terremoto de la resurrección, donde la tierra va a temblar, los sepulcros se van a abrir y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero óyelo bien, como dice Pablo, los muertos en Cristo, ahí habla de la iglesia, resucitarán primero. No dice los judíos resucitarán primero, no dice los israelitas resucitarán primero, sino los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué significa esto? Que la iglesia va a resucitar primero. La resurrección del rapto es para la iglesia, que le voy a hablar del rapto ampliamente después. Entonces, cuando sucede el rapto, que es este terremoto que vio Juan y que Jesús habla también en la tierra, el Señor dice que habrá terremotos en diferentes lugares. No está hablando de los terremotos ordinarios, está hablando de que donde quiera que haya una persona que creyó en Jesús y fue sepultada, Dios lo va a resucitar ahí mismo donde fue sepultado. En el lugar donde fue, Dios lo va a resucitar ahí. Porque Dios sabe dónde está cada partícula de ti en cada lugar que se encuentre en la tierra. Y Dios recogerá esa partícula y formará tu cuerpo de nuevo. Y eso será un abrir y cerrar de ojos. Y tu espíritu y tu alma volverán a tu cuerpo. Y tu cuerpo será transformado en un nuevo cuerpo ser. Como estuvo planteado. No voy a decir la palabra planteado, eso es muy humano. Como estuvo concebido en el propósito eterno, para que el hombre sea como figura de Adán, pero del verdadero Adán, no del primero que cayó, sino del primero, que es Jesús, que vino y se hizo hombre como nosotros y que destruyó este cuerpo para después levantar un cuerpo nuevo, formado según Dios con la semejanza divina. Entonces ese cuerpo lo vamos a recibir. Entonces dice, aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió sangre. Esas son las señales que habrá en el cielo. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Cuando habla aquí Juan, está hablando de la guerra que tendrá Miguel con los ángeles, que los va a expulsar del reino de los cielos, del reino de las tinieblas. Acuérdense que antes del reino de los cielos, en el espacio sideral, está sentado el reino de las tinieblas, que no es un pequeño lugar, una pequeña ciudad, sino una inmensidad. Eso es como otro universo, eso es una inmensidad. Y ahí habitan los demonios. Y ahí está el trono de Satanás, ahí está el trono de los principados. Entonces todos esos principados que están ahí, que dominan ahí, después del rapto, eso no va a suceder antes del rapto, no, después del rapto, es que Miguel y sus ángeles van a pelear por segunda vez allá arriba para desmantelar el reino de las tinieblas. Entonces, ¿dónde vendrá ese reino? Será desmantelado y expulsado del cielo y alojado aquí en la tierra. Después yo le voy a hablar más amplio de esto, porque eso sí es bien amplio también. Y para explicarle los detalles de cómo es esto, de lo que habla Apocalipsis 12, darle bien los detalles. Entonces, dice que las estrellas del cielo cayeron, hablando de los demonios, los ángeles caídos. Como la higuera deja caer su higo cuando es sacudida por un fuerte viento. Ahí está hablando de la guerra que habrá allá arriba. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿Ustedes saben qué significa eso? Que después le voy a hablar ampliamente de eso. Cuando dice, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Eso se lo voy a explicar en otro día, porque esto sí es grande, esto, cuando suceda.
y todo monte y toda isla se removió de su lugar, se removió, no se hundió, oíste, porque los teólogos lo malinterpretan como que las islas se hundieron. No, no se hundió. Ahí lo que está hablando es que se removió de su lugar, del lugar que están hoy puestas, porque habrá un reordenamiento geológico, porque la tierra va a volver a ser como lo fue al principio cuando Babel, cuando hubo la división. En el tiempo de Babel toda la tierra era una, no habían continentes, no habían islas, todo estaba concentrado en una gran masa terrestre, ¿entiendes? Que muchos no saben esto, pero era así. O sea, en Babel, ¿qué sucede en Babel? Y le voy a hablar de esto también, para que puedan entender el asunto de Rusia. La tierra tenía una forma geográfica uniforme. Esa forma geográfica uniforme fue accidentada y dividida en la división, porque Dios no solamente dividió las lenguas en Babel, que eso fue de los documentos que me sustrayeron y me hackearon, porque eso me los hackearon de la Lactoy y hicieron algunas cosas para internet, de esa gente de esos gurús teológicos que siempre están hackeando cosas. Entonces, en Babel, cuando Nimrod funda Babel, la torre de Babel, y se haga una torre que llegue a las cúspides del cielo, no está hablando en sí de una torre que sea demasiado alta, no. Está hablando de una alianza que hubo entre el reino de las tinieblas y el reino caído del hombre. Eso es lo que está pasando. Hagamos una cúspide, hagamos una alianza, construyamos una alianza con el reino que gobierna en el espacio sideral de las tinieblas, con el reino de la tierra. Hagamos un reino con estos dos reinos. Entonces, de manera clandestina, el reino de las tinieblas, que después voy a hablar de esto más amplio, el reino de las tinieblas estaba asentado en la tierra, en una unión de poder y de rebelión contra Dios, para establecer en la tierra un dominio de las tinieblas, donde los seres humanos se han sometido de manera directa, porque los seres humanos no están sometidos de manera directa, están sometidos de manera indirecta por la maldad y el pecado. Pero ya aquí es como un reino establecido y formal, como va a pasar cuando el anticristo reciba autoridad. Pues Satanás no ha recibido esa autoridad. De hecho, cuando Satanás dice que subió a un monte alto y estaba ahí con el Señor y le mostró los reinos y dijo que a él le habían sido dados los reinos de la tierra, no se refiere a quien sí había recibido los reinos de la tierra entonces, porque Satanás lo que estaba buscando no era entregarle en sí los reinos a Jesús, sino que Jesús se lo postraba. Yo sé que ustedes lo han leído, pero el postrarse es lo que él buscaba en Jesús, una caída también, para que la rebelión llegara a un punto donde todo se ha destruido. Entonces, Jesús, claro, no iba a entrar en esa. Esa es la otra parte de esa enseñanza. Jesús no iba a entrar en esa. Entonces, los reinos que Satanás le muestra no son los reinos de entonces, en el tiempo de Jesús. Le muestra los reinos que él va a recibir en aquellos días, cuando le sean entregados. Por eso Jesús le responde como Dios. Cuando él le pide que le adore, él le responde como Dios, refiriéndose a eso. Cuando dice, si postrado tú me adoras, yo te lo voy a entregar, esos reinos. Esos reinos, el dragón o Satanás se lo va a entregar al anticristo, pero Satanás estaba jugándosela ahí para ver si hacía caer al Señor en algo que el Señor nunca iba a caer. Esa es la otra parte de eso. Entonces, en los días de Babel, yo se lo estoy dando como una enseñanza, la tierra era un solo territorio. Entonces, cuando sucede el rapto, así mismo lo dice Babel, en el tiempo que las lenguas fueron confundidas y las tierras fueron repartidas. Y les voy a explicar cuál es el significado de Babel y de qué trata Babel y qué fue lo que pasó con Babel y por qué Dios actuó así, creando esa confusión y esa separación. Porque la separación de Babel no fue solamente confusión en la lengua, fue todos los cambios étnicos que vemos o físicos en el ser humano se produjeron en Babel, y territoriales también. La tierra fue dividida en continentes e islas.
Bueno, de hecho se hizo un hallazgo aquí en República Dominicana, creo que por la zona del Pico Duarte, no, en Samaná, disculpen, que se halló lugareños de hace 2000 años. Ahí se encontraron, lo estuve leyendo los otros días, se encontraron lugareños, esos son datos arqueológicos, que data de hace más de 5000 años. O sea que hace más de 5000 años aquí había asentamiento de personas, no como la teoría de Bering, de que vinieron por el estrecho de Bering y todas esas cosas. No, todo eso es mentira. En la división, los pueblos se quedaron en los territorios que recibieron. Eso fue en Babel, cuando se divide la tierra. Cuando Dios confunde las lenguas o divide las lenguas, es una división completa. Lo que pasa es que esa división pasó de una manera imperceptible. La humanidad no se dio cuenta cuando Dios dividió todos los territorios de la tierra, creando continentes e islas, separando el territorio, que era una masa monolítica de tierra. Entonces, aquí cuando dice que toda isla hundió, en eso está en Apocalipsis 6, 14, dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino. Después le voy a explicar eso con detalle, que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Eso no habla de terremoto, no malinterpreten. No es un terremoto per se, ¿verdad? Como un sacudimiento de la tierra ordinario, como las cosas que suceden, ¿verdad? Como un fenómeno ordinario. Sino que ahí en Apocalipsis 6, 14, habla del reordenamiento geográfico que habrá, porque la tierra volverá a su forma original cuando estaba en Babel. Entonces las naciones que nosotros vemos hoy, que están en el sur o en el norte, en el este o en el oeste, eso va a cambiar, no va a ser igual. Y muchos de esos pueblos estarán destruidos. Y en la tierra quedará un pequeño conglomerado de personas, no muy alto. O sea, ¿cuántos humanos habrá en la tierra? ¿Cuánto será la cantidad que habrá? Va a ser una cantidad muy reducida, muy reducida. Y esa cantidad es la que va a pasar después del rapto y se va a quedar en la tierra. Ahora, lo que tú entiendes como Rusia, que está, aunque Rusia no está exactamente al norte de Israel, ¿por qué hablamos de Israel? Porque Israel en el mundo espiritual, territorialmente, es el centro de la tierra. En el mundo espiritual Israel es así, es el centro de la tierra. Entonces, cuando hablan de que queda al norte, o de que va a venir al norte, que es la otra parte que les voy a explicar más adelante, les voy a explicar esta ahora para después explicarles la otra después. Cuando habla de, como está en Ezequiel 39, ¿verdad? Yo sé que ustedes no han leído mucho y que es lo que toman como referencia los gurús teológicos, malinterpretándolo. Porque es verdad que la guerra de Ezequiel va a suceder, de Ezequiel 39, 38 y 39, de Gog y Magog, donde Dios profetiza de Dios y Magog con un conjunto de naciones. Y como dice, vino mi palabra de Jehová. Ustedes saben que la guerra de Gog y Magog se divide en dos guerras. Hay una guerra al final del milenio y hay otra guerra al principio del milenio. Entonces, esa guerra premilenio, que no es ahora, que no va a pasar ahora, porque esa va a suceder al final de la gran tribulación, que no es ahora tampoco, porque yo siempre he preguntado de dónde han sacado esa enseñanza de que la iglesia va a durar simplemente 7 años en el cielo. O sea, eso es absurdo, eso es absurdo. La iglesia va a durar 40 más días, o sea, 50 años en el cielo, no 7. Y después yo les voy a explicar de eso para que ustedes lo entiendan. Por eso estoy pensando hacer una actividad para explicar eso con detalle, tratar esos temas con detalle, o hablar algunas cosas por aquí. La iglesia va a durar 50 años en el cielo. Y las cosas no van a ocurrir como la gente piensa. Después yo les voy a explicar los detalles. Porque tú no entiendes cómo funciona la gracia. Tú no entiendes cómo va a funcionar la gracia con los gentiles. Porque esta gracia que está aquí, a los gentiles, cuando termine con los gentiles, va a pasar a los judíos. Porque Dios va a tratar con Israel, pero no va a tratar en la manera que ellos creen, ni con su religiosidad,
ni con sus tradiciones, ni con nada de esa tontería que ellos hacen. A Dios no le interesa la ley ni nada de esa porquería. Ellos van a tener que creer en el Hijo, que es lo que habla, Zacarías, cuando dice que las manos, cuando dice, ¿y estas heridas dónde son? Ah, que murieron en casa de mis hermanos. Esto no se refiere a cuando la venida de Cristo esté en el milenio, no se refiere a eso. Eso se refiere a que van a creer a la obra de la cruz. Los judíos van a creer a la obra de la cruz, óyelo bien. Y para ser salvo y para entrar en el pacto, porque las promesas que se van a cumplir, no se van a cumplir por capricho de ellos. Ellos van a tener que recibir el Espíritu Santo, como dice en el mismo Zacarías, y también lo dice Isaías, y derramaré de mi espíritu sobre ellos. O sea, porque Dios va a tener que tratar con el corazón del pueblo judío para quitar esa dureza que hay. Y esa dureza nada más la va a quitar el Espíritu Santo, para que ellos crean a Jesús. Y eso no, el Espíritu Santo va a durar esos 50 años tratando con él, y después lo va a aplicar ampliamente sobre eso. Estoy escribiendo, eso va a estar en un libro, todo esto que estoy hablando, pero en el libro va a estar de manera amplia. Si Dios lo permite, en el año que entre, pienso ya lanzarlo. Es un libro, lo que le estoy tocando son cositas por arriba. Pero entonces la guerra de Gog y Magog, que es lo que le estaba hablando, la guerra de Gog y Magog, que se divide en dos partes. En primer lugar, no es Rusia, porque Rusia no va a existir en la gran tribulación, ni Estados Unidos, ni ninguna de estas naciones. En el sello 4, todas esas naciones desaparecen. No van a existir. Entonces, las naciones que van a quedar será un pequeño grupo reducido de algunos lugares del mundo, y la tierra será reunificada de nuevo. Habrá una reorganización geográfica donde las islas volverán a su lugar, los continentes se unirán de nuevo en la forma que estaba en los días de Babel. ¿Tienen de Babel? Y aquellos días va a volver de nuevo. Entonces, países que están al norte o al sur ya no van a estar ni al norte ni al sur, van a quedar en otro lugar o en otra posición geográfica. Yo sé que muchos se guían por las posiciones geográficas de esto y de aquello. No tiene que ver nada. Las naciones que existen hoy no jugarán un papel importante en aquellos días. Las naciones que conocemos hoy. Ninguna. De Occidente y de Rusia y de China, ¿no? De China, bueno, yo vi que China perdía una gran parte de su población. Japón dejará de existir. Las Coreas van a dejar de existir. Gran parte de Latinoamérica va a dejar de existir, incluyendo Canadá, Estados Unidos y parte de esta zona. Hay algunas naciones que sí Dios la va a proteger con el sello 4, cuando se desate. Muchas Dios la va a proteger, otras no, perdón. Dios no la va a proteger, pero yo quiero que tú entiendan esta parte. Entonces, esto de Gog y Magog es una alianza entre el reino caído del hombre con el reino caído de las tinieblas. ¿Entiendes? Porque el reino caído del hombre, que Daniel habla de los pies de barro y de hierro, y hay otra parte más amplia. Porque esa estatua que muestra Daniel, que el Señor le muestra a Daniel, en las visiones de Daniel con Nabucodonosor, que ustedes se la presenta primero a Nabucodonosor, después se la va representando como bestia y animal. Es la relación que existe en el reino caído del hombre y el reino caído de las tinieblas. Fíjense que el reino de las tinieblas no puede tener un asentamiento aquí en la tierra. No puede. Dios no se lo permite. Y ellos han buscado tener ese asentamiento del reino de manera clandestina, pero no pueden hacerlo. Y una de las razones de por qué Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra es esa. El problema de Sodoma y Gomorra no era el homosexualismo, como la gente cree. En la tierra siempre ha habido homosexuales y lesbianas. Dios destruye a Sodoma y a Gomorra. De hecho, la destrucción de Sodoma y Gomorra no terminó con el lesbianismo y el homosexualismo, que son aberraciones, y Dios rechaza eso. Y es pecado todo eso. Pero la razón real de eso, la razón real de esto, de la destrucción de Sodoma y Gomorra, es porque había un asentamiento. Sodoma hizo pacto con las tinieblas. Y había un asentamiento de forma clandestina en Sodoma. Por eso cuando los ángeles van a liberar a Job, que Dios entre en una conversación con Abraham y que le dice a Abraham, voy a esconder yo esto a Abraham,
que será padre de una gran nación, refiriéndose a Israel, de lo que yo voy a hacer a Sodoma. Y ahí es donde Dios le explica a Abraham, que no escribe aquí. ¿Por qué? Porque Dios las evidencias las destruyó todas, porque Dios no podía dejar evidencia de esto. Dios no iba a dejar evidencia de nada de esto, de lo que pasó ni en Sodoma, ni de lo que pasó en Babel, ni de lo que pasó en el diluvio. Después yo voy a hablar ampliamente de eso. Les voy a explicar con detalle. Por eso yo escribí una parte, bueno, que la hackearon, esa gente hackearon esa parte que escribí en mi acto, que hay un gurú teólogo por ahí que habla, que él hizo mucho estudio, mucha investigación, que llegó a conclusión. No, mentira, hermano. Usted hackearon mi documento y mi acto, y de ahí usted se alimentó para hablar de eso. Pero bien, amén, yo no me pongo guapo por eso, porque esto lo estoy enseñando para que crezcan, para que conozcan estos tiempos. Entonces, lo que pasa en Sodoma, ¿por qué? Porque Sodoma, por temor a las naciones vecinas, porque acuérdense que las naciones vecinas que odiaban a Sodoma, destruyeron a Sodoma en un momento, y Abraham, por rescatar a Lot, intervino y salvó a Sodoma. Ustedes se recuerdan de eso, que él fue y después llevó los diezmos a Melquisedec, y que no recibió dote de los reyes de Sodoma y Gomorra. Recuérdense eso. Entonces, tal vez hubiese sido mejor que Abraham no hubiese interferido en el tiempo de Lot y salvar a Sodoma, porque tal vez hubiesen escapado hasta hoy. Pero Sodoma, por temor a los reyes de entonces, hizo pacto con el reino de las tinieblas para que se estableciera de manera clandestina, o reino de las tinieblas. Y las naciones de alrededor se alarmaron por eso, al ver el crecimiento y el desarrollo que había en Sodoma, porque el reino de las tinieblas se había asentado allá. Entonces, Dios no iba a permitir, como no lo va a permitir ahora, que hay un asentamiento clandestino en el reino de las tinieblas, esa bandera de arcoíris y todo eso, la hechicería, todos esos repuntes de hechicería que habrá, porque no es que, y después yo voy a hablar de Sodoma y Gomorra, porque no es que Sodoma es simplemente homosexualidad y lesbianismo, no. Sodoma, en la sociedad, la hechicería profundizará de una manera como nunca. No es que la gente va a profundizar en la hechicería, es al revés, la hechicería que va a profundizar en la gente. ¿Entiendes? La gente se volverá a la adoración de los demonios y todas esas cosas. Después yo le voy a explicar de eso. Entonces, esa bandera de arcoíris, ¿por qué la bandera de arcoíris? Esa fue la misma bandera que se enarboló en los días de Sodoma y Gomorra. ¿Qué significa la bandera de arcoíris? Es recordándole a Dios el pacto para que no destruyera Sodoma y Gomorra, como destruyó al mundo antediluviano en los días de Noé. ¿Ustedes se recuerdan? Bueno, Sodoma buscaba que con esto Dios se retractara de no destruirlo. Entonces, Dios no destruyó a Sodoma con agua, porque Dios hizo pacto de que no volvería a destruirlo así. Ellos esperaban que Dios iba a hacer las cosas de la misma manera. Y Dios lo que envió fue ángeles guerreros a desmantelar el reino que había en Sodoma y Gomorra. Y Sodoma y Gomorra quedó destruido porque Dios no permitió que quedara evidencia alguna de lo que pasó. ¿Entienden? Porque ya pasó un caso en los días de Noé donde la humanidad fue llevada al punto cero, porque el mundo de Noé y en los días de Noé, el avance que había en el mundo era sin precedente. O sea, el mundo de hoy es un atraso en comparación con el avance tecnológico que había en los días de Noé, antes del diluvio. Que hay cosas que yo se las voy a explicar después. Porque Dios lo que le entregó a Adán fue un reino. No era que yo vivía en un monte de animales y árboles, no. Eso es absurdo. Dios le entregó a Adán un reino. El reino del hombre. Lo único que ese reino era un reino caído por la caída. Perdón. Y ese reino tuvo confrontación. Yo le voy a hablar ampliamente de eso después, porque yo le voy a hablar con detalle sobre esa cosa. Yo le estoy hablando pincelada. ¿Por qué me he animado a hacer esto? Porque esto se está acabando, mi hermano. Esto se está acabando. Esto va rápido. Y me siento en la obligación de hablarle sobre esto. Entonces, la guerra de Gog y Magog es una alianza del reino caído del hombre con el reino de las tinieblas también. Y eso va a ocurrir al final de la gran tribulación, no ahora. Esto no va a ocurrir ahora. Esta guerra que viene es el cuarto sello, que no tiene que ver nada con aquella. Entiendan esto. Esa guerra no tiene que ver nada con aquella. Entonces, el reino de las tinieblas no es que va a ser una alianza, sino que
con el desmantelamiento del reino de las tinieblas en el cielo, esos seres caídos vienen para la tierra. Que después yo también le voy a hablar de esto. Yo sé que le estoy diciendo que le voy a hablar de muchas cosas. Yo voy a tomar un tema para explicárselo. O tengo que hacer una actividad obligatoria para ampliárselo de una manera sin precedente. O compren el libro cuando salga, porque en el libro sí yo lo voy a ampliar con detalle, todos los detalles, con toda la revelación, como el Espíritu Santo quiere, en la plenitud del Espíritu. Y eso, si el Señor lo permite, va a ser pronto, si el Señor de aquí a eso no ha llegado. Entonces, la guerra de Gog y Magog, que va a involucrar algunas ciudades de Asia, ¿verdad? En Medio Oriente, mejor dicho, no es una guerra ordinaria, porque la Biblia habla de la nación del norte de Israel, pero no se refiere al norte lineal territorial simplemente, sino que habla del norte, pero como la tierra como planeta, ¿verdad? E Israel como el centro de la tierra. Entonces, Israel como el centro de la tierra, al norte es la nación que está en el espacio sideral, esa nación que se refiere. No se refiere a una nación de esa, ¿no? Y Apocalipsis sí lo habla bien, porque esa nación del norte, él es el reino de las tinieblas en la tierra, en alianza con el reino caído del hombre, con las naciones enemigas de Israel de entonces, donde los dos reinos se van a unir y los dos reinos se van a rebelar contra Israel para, que eso es muy amplio ahí, porque el anticristo va a forzar un pacto con los judíos. Quiero hablar de eso también, pero yo tengo que tener que darle más enseñanza, o tendré que hacer el evento, porque el anticristo tendrá que hacer un pacto con el pueblo judío. Y ese pacto es necesario para la continuidad del engaño y para los propósitos de la tiniebla es necesario, porque la única manera de la tiniebla aplazar los días, esto es una parte de la enseñanza, o sea, esto es más amplio de ahí, pero una de las partes de esta enseñanza es que para ellos poder aplazar los días, van a tener que hacer una alianza con el anticristo por temor a las naciones vecinas. Y para la tiniebla, para ampliar los días, va a tener que tomar Israel mediante un pacto o destruir Israel. Esas dos razones tiene. Primero, destruir Israel o hacer una alianza con él. El anticristo forzará una alianza mediante el engaño, pero no una alianza nueva, sino que tomará las promesas viejas y engañará a Israel con esto. Por eso el Salmo de David, cuando dice que alzó sus ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Se refiere a ese entorno que habrá, porque David fue en el espíritu y vio ese entorno. Entonces, Israel, parte de los judíos van a hacer pacto con el anticristo, con los demonios, con el dragón, buscando una protección de las naciones desde alrededor. Eso es al principio, no en la guerra de Gog y Magog. Pero otra parte no va a entrar en ese pacto, no lo va a concertar. Hay una parte que no lo va a concertar, pero otra parte sí. Entonces Dios lo que le habla a Abraham es referente a eso, porque en el mundo espiritual, aunque Jerusalén y Israel están en los propósitos divinos, en el plan divino, pero en la condición espiritual enfocada durante aquellos días, y ustedes lo pueden leer ahí en los dos testigos cuando son muertos, dice que fueron en la ciudad de Sodoma y en sentido espiritual la ciudad de Sodoma y Gomorra, donde murió el Señor. Y todos saben que Jerusalén no es Sodoma y Gomorra en el aspecto territorial, pero sí lo es en la condición espiritual. ¿Entienden? Porque va a ser pacto. Y de manera clandestina el anticristo va a formar su reino ahí. ¿Entiendan? Entonces, esa es la relación que coexiste. Tal vez ustedes no lo entiendan tan detalladamente, pero después yo se lo voy a explicar más ampliamente. Yo quise hacer esto para dar algunas pinceladas de enseñanza rápida de por qué una razón no es esto. Y se lo voy a explicar más ampliamente más adelante. Les voy a dejar este vídeo de 40 y pico minutos, casi 50 minutos. Se lo voy a dejar para que ustedes lo escuchen. Esta es la parte 1
de varias enseñanzas que voy a dar. Y creo que es necesario hacer una actividad porque me gustaría una actividad para ampliarlo más, enseñarlo cómo es, o sea, más amplio, porque esto es amplio. Yo lo que le estoy hablando son ciertas pinceladas, ciertas cosas, pero esto es mucho más amplio de ahí, mucho más amplio. Y es necesario que sea así. ¿Por qué es necesario que sea así? Por los tiempos que estamos viviendo. Realmente estos tiempos son tiempos delicados, muy delicados. Tan delicados que muchos no lo entienden. Si todos los líderes se entendieran este tiempo, porque ellos dicen, ay, que esto es lo que viene, pero ellos no han entendido a ciencia cierta qué es lo que viene. Es el refrán, que no voy a hacer el nombre del enemigo, pero es el refrán que no es lo mismo llamar a alguien y verlo llegar. No voy a mencionar a Satanás, si no lo reprenda, pero no es lo mismo decir una cosa que verla y palparla. Y así es. Eso es lo que viene. Estos son los años que están próximos. Estamos en vista de que se desaten otros sellos. Ya se desatan. Hace poco se desató uno. Hay un cumplimiento profético. Le voy a hablar ampliamente de eso más adelante también. Es necesario dar todas las enseñanzas. Yo le he dado pinceladas simplemente de algunas enseñanzas. Pero es necesario que ustedes entiendan más sobre esto. Acérquese al Señor. Acérquese al Señor. Es importante que lo haga. Es importante que escuche este vídeo. Rusia no es Gog y Magog. Como también los gentiles no serán salvos en la gran tribulación. Voy a explicar más amplio de eso. Y voy a explicar el porqué de esa gente que aparece en Apocalipsis, que supuestamente salieron de la gran tribulación. Esa gente no son gentiles, son judíos. Los judíos están diseminados por toda parte del mundo. En el lugar donde hay menos judíos es en Israel, que hay apenas 7 millones, tal vez 7 millones u 8 millones de judíos. Pero aquí en Latinoamérica hay más millones de judíos que allá en Israel. En Argentina hay muchísimos judíos. Aquí mismo en República Dominicana hay muchos judíos, aquí en Santo Domingo. Y en todas partes de Latinoamérica, en Estados Unidos, en Canadá, en todas partes del mundo hay judíos. Porque eso fue lo que pasó con los judíos, que Dios los diseminó por el mundo. Entonces, esa gente que dice la Apocalipsis, la Biblia, y esta gente donde han salido de la gran tribulación, de todo pueblo a lengua, se refiere a ellos. Lo único que Apocalipsis habla de la iglesia es el rapto. Porque todo lo que concierne a la iglesia es discreto, todo es discreto. Lo que hace público a la iglesia es la manifestación del poder de Dios y la predicación del evangelio. Pero la intimidad con la iglesia es profunda. Por eso el apóstol Pablo dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, refiriéndose a la iglesia, porque la iglesia es la amada. La iglesia es la amada porque la iglesia amó al Señor. Porque muchas son las concubinas, ¿verdad? Y muchas son las novias y la concubina, pero dice, pero una es la amada mía. Una es la hermosa mía, la preciosa mía, la paloma mía, refiriéndose a la iglesia. Nos vamos pronto. Nos vamos. Una es la especial, la iglesia. La iglesia fue la que creyó en el Señor. La iglesia es la que tiene el bautismo. La iglesia es la que tiene el Espíritu. La iglesia es parte del cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Jesús viene a buscarse a sí mismo, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Le voy a hablar de rapto pronto, pero de manera amplia. Pensaba hacer el evento en enero, estaba orando, pero voy a orar al Señor para ver si me permite hacerlo de noviembre a diciembre, porque es necesario hablar de esto, para que usted entienda lo que es el rapto y el misterio del rapto, y para que no se deje engañar de tontería, porque es necesario hablarle de todo esto. Dios le bendiga mucho. Un abrazo a todos y su hermano Robert Orguín. Dios le bendiga mucho. Amén.